Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y como sabemos, la Iglesia siempre nos pide en este tiempo la conversión y el arrepentimiento. En esta ocasión el tema es el arrepentimiento y pues se presenta en una escena algo así de noticias como las que hoy nosotros contemplamos, que hoy proliferan muchas noticias, noticieros por todas partes, en redes sociales, en radio y en televisión. Así también entonces había información en aquel entonces y le llevó la noticia, va a llevar una noticia, pero la realidad es que también dice que estaban ofreciendo sacrificios y entonces mandó matar a Herodes, ¿no? Pero podemos preguntarnos en ese sentido, ¿qué tenían eso en la cabeza por la cual le preguntaron aquello a Jesús y comentar ese suceso? Y a su vez Jesús comenta otro suceso, otra noticia. Y la verdad es que el pensamiento judío normal está envuelto, como también en otros pueblos, en superstición y por consiguiente tiende a pensar de una manera: castigo de Dios, porque están ofreciendo sacrificios a los ídolos, por eso merecidos lo tenían. Pero hoy de manera general también la tendencia va por dos vías: la vía de la religiosidad o de la superstición, o también la vía de la responsabilidad moral, a pesar de que aquí no tiene ninguna, en principio, no tiene ninguna referencia a carácter religioso. Es decir, pues la gente tiende a pensar normalmente de que, digamos, cuando a las personas les sucede algo, entonces se lo tienen merecido. Algo han hecho, por eso les pasó eso. Esa es la responsabilidad moral, digamos, y se tiende a asociar ese pensamiento. Algo hizo, por eso le pasó esto. O la otra vía, que la que ya comentamos, pues el acto religioso de pensar castigo divino. Como están actuando mal, entonces Dios los castigó. Esa era la forma de pensar del judío normal. Que de hecho uno observa la escritura y lo lee y uno dice, no, sí tenían ese pensamiento. Por ejemplo, hay un salmo, recuerdo que hay un salmo que dice: así como les mostraste tu poder nos mostraste tu poder a nosotros, castigándolos a ellos, así muestra tu poder ahora a nosotros, castigándolos a ellos. Por consiguiente, aquellos hombres que le llegaron a comentar eso a Jesús creían que Dios los estaba castigando a través de Herodes, precisamente por el pecado de idolatría que estaban cometiendo. De hecho, en toda la historia de Israel es así, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta que en el camino del desierto, entonces Dios mandó castigar a los filisteos y a todos los pueblos paganos que estaban por ahí por tocar a sus elegidos, ¿no? Entonces, este es el pensamiento que está ahí.
Cosa que también, a pesar de que pasó hace mucho tiempo, sin embargo, no estamos mucho nosotros alejados de ese pensamiento. Porque a lo largo y ancho del planeta, la gente tiende a pensar así, como digo, de una manera supersticiosa, envuelto en magia, y por consiguiente tiende a pensar, hacer en la responsabilidad moral, esto hicieron, por eso merecido lo tienen, o Dios los está castigando. Esas son como dos tendencias. Mostremos eso en la actualidad. Cuando vino el huracán Katrina, entonces también tendieron a pensar, esa gente es merecido, se lo tiene, por eso fueron castigados. Nueva Orleans, por ejemplo. Entonces fueron castigados por Dios por cometer tal cosa. De hecho, también hace algunos años, 6 u 8 años, cuando aquí en Guatemala se tuvo la erupción bastante fuerte del volcán de fuego, hubo un pastor hondureño, me parece que es, que empezó a comentar también ahí brutalmente, tan salvajemente y tan irracionalmente, comenzó a decir, esos guatemaltecos son tan idólatras y tan pecadores y por eso es que les vino ese castigo de parte de Dios. Esa es la tendencia que se tiene, ¿verdad? De pensar que las cosas pasan porque es un castigo de Dios o porque tienen responsabilidad. De hecho, fíjense que es muy interesante la parábola con la que termina Jesucristo. Si lo ponemos en otro sentido, ustedes se recordarán que Cristo dijo en una ocasión, ¿verdad? Que Dios envía su sol sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Por eso Jesucristo comenta, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás? Pues no, la verdad es que no, ¿va? De hecho, es al contrario, ¿no? De hecho, es al contrario, porque Pedro comenta en su carta, no recuerdo si es la primera o la segunda, pero comenta, ¿no? Y también en la experiencia de nosotros en la actualidad, que a los malos no se mueren precisamente porque Dios les está dando tiempo de arrepentirse. En la actualidad también hay una canción de Yolanda del Río, una canción ya antigua, donde dice, yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. De hecho, la misericordia de Dios actúa al revés. Y se le da tiempo más al pecador, al más pecador le da más tiempo para que se arrepienta. Y a este respecto, la espiritualidad carmelitana, hablando de su orden, de los santos que han muerto jóvenes, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, dicen ellos que cuando se es joven y ya se está preparado para la muerte, decir a medida de santidad, pues Dios se lo lleva más rápido. Entonces es una cosa que me sorprendió a mí cuando lo escuché, ¿no? Pero Dios actúa al revés. Pero en la realidad, digamos, del pensamiento de nosotros, creemos, bueno, tal vez de los demás o de muchos, porque en la realidad yo lo pienso así de esa manera, pues la gente tiende a pensar de que si algo les pasa es porque merecidos lo tienen, algo han hecho. O tal vez están siendo castigados por Dios porque algo hicieron. De hecho, en las santas confesiones que me toca administrar, constantemente escucho yo eso, la culpabilidad de la persona que es que, padre, yo hice esto, y yo creo que Dios me está castigando porque esto fue lo que yo hice en mi pasado. Tenemos que desechar ese pensamiento porque, como decíamos anteriormente, la parábola que dice Cristo a la parte final de la lectura de hoy está declarando una cosa impresionante. Dice, digamos, ese viñador que dijo al dueño del viñedo, pues déjala pues un año más y si no da fruto el otro año la cortas. ¿Ese año qué significa? Estamos hablando aquí, estamos tomando la predicación de dos sacerdotes, un fraile y un padre que me recuerdo ahora, Karkim. Él comentaba, ese año de gracia es para esa higuera que se ha portado mal, que no ha dado frutos, Dios le da un año de gracia para que fructifique. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de gracia para poder arrepentirnos de actuar mal? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo nos está dando el Señor para arrepentirnos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios para arrepentirnos a pesar de no dar frutos? Porque Dios, a pesar de ser malos, como dice Jesucristo, no ha enviado fuego hasta nosotros, no nos ha consumido un huracán, no nos ha consumido un volcán. Dios nos está dando mucho tiempo, nos está dando años de gracia para que nosotros pues nos arrepintamos de lo que nosotros somos, por lo que estamos haciendo, o el hecho mismo, como dice la parábola, de no dar fruto. Dejemos pues ese pensamiento supersticioso,
Eso porque en realidad se trata de una injusticia ese pensamiento, porque pensemos qué sufrimiento llevan las personas que sufren tragedias por los avatares del tiempo, por las circunstancias, digamos, de la naturaleza indómita, la gente que sufre. Tal vez no han hecho nada porque ahí mueren niños inocentes, mueren gente inocente, sin embargo mueren por una tragedia. Entonces es un acto de injusticia psicológica cuando nosotros tendemos a pensar que Dios los está castigando o porque algo hicieron merecido se lo tienen, ¿verdad? No, sino que pensémoslo principalmente para nosotros. ¿Estamos dando frutos nosotros de conversión? ¿Estamos nosotros dando frutos de cristianismo? ¿Estamos dando frutos de nuestra fe cristiana? Porque el Señor nos da tiempo. Como decía un sacerdote que nos daba un retiro a nosotros y eso lo aplicaba a él, por eso lo digo de esa manera, cada uno tenemos que aplicarlo nosotros. Decía ese padrecito, uy, a mí me da miedo, y eso hablando de lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Porque también él mismo comentaban que este padre no es carmelitano, sin embargo comentaba que también los santos, hay santos que están preparados, digamos, muy jóvenes y el Señor se los lleva. Entonces él comentaba de la siguiente manera, entonces a mí me da mucha pena porque yo ya soy anciano y no me he convertido, todavía me falta mucho, ¿no? Entonces pensemos nosotros cuánto tiempo nos va a dar Dios todavía para que nosotros nos arrepintemos y demos frutos.